Buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana de este domingo 7 de junio del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que este es el día que hizo nuestro Dios para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y queremos darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva experiencia de estudio en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos, amados, compartir la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te glorificamos en esta mañana tan preciosa que tú nos regalas para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y para que juntos podamos, Señor, seguir estudiando tu palabra. Este libro de los Hechos del Espíritu Santo es tan maravilloso que queremos que Él, tu Espíritu Santo, de una manera muy especial nos imparta, Señor, tu unción, tu poder, tu fuego y esa revelación que necesitamos para tener un conocimiento espiritual mayor de tu persona y de tu palabra. Abrimos nuestros corazones, como siempre, para que tú deposites lo que ya has preparado para nosotros. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, continuando con el estudio del libro de los Hechos, en esta mañana yo quiero presentarles el tema una preparación mediante la obediencia. Ustedes saben que obedecer a Dios siempre trae bendiciones y prosperidad. Y en los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, que son los versos del 13 al 14 del capítulo número 1, nos hablan acerca de la obediencia que mostraron nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo. Por eso fue que ellos estuvieron bajo muchas bendiciones y prosperidad de parte del Señor en todos los ámbitos de su vida, y nosotros queremos que Dios haga lo mismo también con la iglesia del presente y con cada uno de nosotros de manera particular. Así que nos preparamos para este estudio en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, otorga poder a la vida que ha sido limpiada y consagrada al servicio de Cristo. Como dice la palabra del Señor en Hechos 1:14, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego. Quiero decirle que donde hay unidad en la iglesia, siempre habrá oración y súplica. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo consigue la unidad mediante la obediencia a los mandamientos. El Señor Jesucristo dice que los que obedecen sus mandamientos, ellos son sus amigos, no solamente sus siervos, sino sus amigos. Mi mensaje en el día de hoy estará desarrollado en dos puntos fundamentales: obediencia unida, el primer punto, y el número 2, oración unida. Vamos a ver este primer punto, obediencia unida. Está basado en Hechos capítulo número 1, versículos 12 y 13, que a continuación la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Los 11 apóstoles regresaron a Jerusalén
no solamente inspirados de gozo, sino imbuidos de un sentido de misión y de responsabilidad. Tan pronto como llegaron a la ciudad, la palabra dice que subieron al aposento alto. No se mezclaron con la multitud, ni regresaron a su casa. Obedecieron al mandamiento del Señor Jesucristo. Esperaron unánime la promesa del Espíritu Santo. Encontraron el lugar de espera, no en el templo, aunque asistían al templo en las horas señaladas de la oración, a eso de las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, sino en el aposento alto. El aposento alto en un hogar oriental equivalía a la parte de la casa conocida como el cataluma, que a veces se denominaba aposento para huéspedes, como aparece en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 11. Dice: díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con tus discípulos? Se trataba de una amplia habitación en donde los huéspedes se hospedaban y guardaban sus equipajes. En Jerusalén, el cenáculo, un edificio de 2 pisos en el monte Sión, adyacente al lugar en que se hallaba ubicada la tumba de David, se consideraba por lo general como el aposento alto donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, en donde los 120 se reunieron el día de Pentecostés. Obedeciendo los mandamientos de Cristo, la iglesia primitiva halló la unidad. Esta unidad involucraba estar juntos en un mismo lugar, como así también abarcaba la unidad de corazón, mente y espíritu. Ahora la interrogante: ¿de qué manera la obediencia a los mandamientos del Señor proporciona unidad? Un interesante fenómeno del mundo religioso de la actualidad en los Estados Unidos de América es la organización conocida como Asociación Nacional de Evangélicos. Aunque es difícil definir con exactitud esta amplia organización, se puede observar en ella un propósito común que une a varios cuerpos evangélicos. Uno de los factores principales en la formación de la Asociación Nacional de Evangélicos consistía en la idea de cooperación a fin de alcanzar objetivos comunes. Quizás el objetivo principal haya sido el deseo de cumplir el mandamiento de Cristo que se halla en Mateo 28, 19 y que dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No había nada ostentoso en el aposento alto. Podía así reunirse en él una multitud. Los apóstoles se congregaron en el aposento alto no para aislarse de los demás, sino para sentar un ejemplo de obediencia a todos. Jesús le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos de poder de lo alto. Y ellos entonces lo que hicieron fue obedecer al Señor Jesucristo, subieron al aposento alto y permanecieron allí hasta que el Señor lo revistiera con poder de lo alto. En el aposento alto las distintas personalidades podían disfrutar de una comunión unida en actitud de lealtad común. Esto es tremendo, hermano, porque nosotros, las diferentes congregaciones en las que nosotros pertenecemos, asistimos, tienen su propia característica, su propia personalidad. Pero nosotros, unidos como pueblo del Señor, debemos disfrutar de una comunión en base a una actitud de lealtad común a Cristo. Más aún, el unirse en el nombre del Señor, encontraron
encontraron a Jesús allí, como dice Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ellos permanecieron allí congregados mediante el nombre del Señor Jesucristo 10 días, y al cabo de los 10 días el Señor hizo una manifestación gloriosa, sublime, en medio de ellos. Encontraron a Jesús, porque Jesús, donde hay congregados en el nombre de Él, donde hay unidad, Él siempre se va a manifestar de una manera gloriosa. Así que yo quiero darle en esta mañana un consejo. Cuando usted enfrente una tarea difícil, una decisión importante, un dilema confuso, su primer paso debe ser orar por el poder y la dirección del Espíritu Santo. No se apresure, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, en el trabajo, ni espere que salga como debe. De todos modos, su primer paso debe ser orar a fin de que el Espíritu Santo con su poder le guíe. A veces nosotros queremos hacer las cosas del reino de los cielos a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, pero nosotros debemos siempre buscar, amados hermanos, la dirección de Dios mediante su glorioso y santo Espíritu. Vamos a ir al segundo punto, oración unida. Este está basado en Hechos capítulo número 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánime en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Antes de la crucifixión del Señor Jesús, los discípulos demostraron envidia los unos de los otros, como registra la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 24. Mire, cuando no hay unidad en la iglesia, va a haber celo, va a haber pleito, va a haber contienda, va a haber disensión, va a haber envidia. O sea, cuando no hay unidad espiritual, se manifiestan las obras de la carne en medio de una congregación. Y los discípulos del Señor Jesucristo, antes de ser revestidos del poder de lo alto, antes de aquel periodo de preparación para recibir la llenura con el Espíritu Santo, hubo de toda clase de cosas, hubo envidia. Lucas 22, 24 dice, hubo entre ellos disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Algunos se creían más importantes que otros, y eso es normal cuando nosotros no estamos siendo guiados plenamente por el Espíritu Santo. Pero ahora, reunidos allí en el aposento alto, existía una unidad tan profunda que buscaron juntos al Señor. Ahora estaban unánimes. La palabra que se emplea aquí en el idioma griego significa con una mente y un propósito. Imagínense la condición en la que estuvieron allí, cómo lo llevó el Espíritu Santo a tener un solo parecer, un solo pensamiento, un propósito. El propósito era poder recibir lo que el Señor Jesucristo les había prometido. Expresaron esta unidad de propósito perseverando en la oración, es decir, pasando mucho tiempo orando. Y es que nosotros, para poder poseer todo aquello que el Señor ya nos ha concedido, necesitamos pasar mucho tiempo orando, como les tocó a los 120 en el aposento alto. Imagínense 10 días consecutivos en oración y ruego, hasta que fueron quebrantados, molidos, pulverizados, hasta que fueron perfeccionados, refinados en ese tiempo de oración y ruego. Ya entonces no era el parecer de ellos, ya no era sus propios
pensamientos, sino que el Espíritu Santo entonces comenzó a señorear sobre los 120. Amados hermanos y hermanas, alguna gente supone que los 500 mencionados por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6, todos comenzaron a esperar en el aposento alto. No, la Biblia dice que fueron 120. ¿Por qué fueron 120 nada más? Es probable, sin embargo, que los 500 vieran a Jesús en Galilea y que muchos de ellos nunca fueran a Jerusalén. Por eso de los 500 solo 120 estaban en el aposento alto. Una cantidad suficiente para poder llevar el evangelio por todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los verbos griegos empleados en este versículo son vigorosos e indican que aquellos que se hayan reunidos, que aquellos que se hallaban reunidos en el aposento alto continuaban con firmeza y perseverancia. Wow, estas son dos cosas que nosotros necesitamos para poseer las promesas del Señor. Estas son dos cosas que nosotros necesitamos para poder poseer todo aquello que el Señor ya nos ha concedido. Nos hace falta firmeza y persistencia. Los 120 se dedicaron a la oración y no permitieron que nada los desviara de sus intentos. La unidad de la iglesia primitiva se había conseguido mediante la oración y la súplica. Indudablemente, esta oración y esta súplica fortalecieron la unidad. Si una iglesia quiere unidad, tendrá que empezar a orar y suplicarle al Señor, porque es exactamente esto lo que produce la unidad en medio de la iglesia. Amados, ¿qué relación existe entre la unidad y la oración en la iglesia? En Hechos 1:14 descubrimos que la unidad en el círculo de creyentes en el aposento alto se menciona con anterioridad a la oración y súplica. Uno podría preguntarse qué relación existe entre la unidad y la oración en la iglesia. Parece ser que en gran parte depende la una de la otra. Dicho de otra manera, habrá oración y súplica si hay unidad en la iglesia, y habrá unidad en la iglesia si hay oración y súplica en ella. La una depende de la otra. La humanidad, amados hermanos y amigos, depende, o más bien tiende a reducirse a un denominador común al pie de la cruz. Lo único que hace, amados hermanos, que nosotros podamos rendirnos y desistir de nuestro propio pensamiento es el que nosotros estemos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Por nosotros mismos nosotros no cedemos a el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una obra maravillosa de Dios cuando comienza a perfeccionarnos para que sea quebrantado nuestro propio ego. Cuando nosotros sentimos que somos mucha cosa, es un problema grandísimo, porque eso va a restarle poder a la unidad en medio de la iglesia, quien quiera que sea, no solo los miembros, sino los propios
líderes de la iglesia, el propio pastor, si nosotros no nos rendimos totalmente al Espíritu Santo, nosotros nos convertimos en escollo para que la iglesia pueda alcanzar aquello que Dios ya le ha concedido. Todos los hombres al pie de la cruz quedamos reducidos al mismo nivel en la presencia de Dios. Cuando nosotros experimentamos la presencia del Señor, amados hermanos, allí es cuando nosotros no nos consideramos más que los demás. Ya no hay rico ni pobre, no hay blanco ni negro, sino que nos sentimos como un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Cuando usted ve que en medio de la iglesia se desarrollan grupos que ellos no quieren tener contacto con los demás, eso se llama sectarismo. Y la única manera que el sectarismo desaparezca de en medio de la iglesia es cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor por considerar que el Señor es nuestro todo y que todo el resto delante de Él somos iguales. Las diferencias que nos dividen carecen de importancia en la presencia de Dios. Esa es la razón por la cual que mientras más somos llenos del Espíritu Santo, menos importancia tiene para nosotros la diferencia, los títulos. O sea, eso desaparece. Cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, uno puede escucharlo decir mi iglesia, mi congregación. O sea, esos son términos que se utilizan cuando uno no está totalmente lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está totalmente lleno del Espíritu Santo, entonces uno tiende a decir la iglesia del Señor, la iglesia en la que el Señor me puso a pastorear. O sea, no comenzamos con eso de creer como que la iglesia es nuestra, sino más bien lo que nosotros hacemos es considerar a la iglesia como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Las diferencias que nos dividen carecen de importancia en la presencia de Dios. El resultado es la unidad en el Espíritu. Mientras más somos llenos de la presencia del Señor, más unidad del Espíritu tendremos nosotros. A su vez, esta unidad en el Espíritu nos llevará a pasar más tiempo en la oración y la súplica. Hay iglesias que son raquíticas en la oración, en la intercesión. Dicho de otra manera, lo mejor que existe para eliminar las divisiones en la iglesia es un avivamiento que conduzca a pedidos de oración y súplica. Cuando se le preguntó a George Mueller cuánto tiempo pasaba en la oración, contestó de la siguiente manera: paso horas todos los días, pero vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, cuando estoy acostado y cuando me levanto. Y recibo siempre respuestas. Miles de veces han sido contestadas mis oraciones, decía él. Cuando me persuado de que una cosa es justa, continuó él diciendo, oro hasta recibir respuesta. La espera en el aposento alto involucraba a mujeres, tanto como a hombres. No había aquí distingo, mujer o hombre, negro, blanco, rico, pobre, todas esas cuestiones que son sociales.
desaparecen. Esa es la razón por la cual la iglesia de Antioquía, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en ella, había gente de la capa alta, había pobre, había negro, había blanco, habían profesionales, había también de la capa social alta, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Eso es una iglesia multirracial, multicultural. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando hay un derramamiento. Si nosotros queremos saber si en medio de una iglesia hay un avivamiento, es porque ha desaparecido la división, hay una unidad en el Espíritu. Ahora, aunque las mujeres, amados hermanos, al parecer no desempeñaron una parte decisiva en el ministerio público de la iglesia primitiva, ciertamente ellas ejercieron ministerios realmente espirituales. Hay dos cosas que hacen difícil la espera. Una de ellas es el no tener nada que hacer. La otra es el considerarse uno mismo de mucha importancia. Los discípulos se hallaban aún próximos a los acontecimientos de la cruz para sentirse importantes. Ellos se habían metido en un lugar completamente encerrado por miedo a los judíos. Es más, el Señor Jesucristo se le presentó y tuvo que convencerlo para que realmente ellos creyeran que el Señor Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Entonces ellos ya no se sentían como cuando caminaban con el Señor Jesús importante. Ya ellos no creían que era uno más que el otro, sino que todo eso desapareció a causa de haber contemplado al Cristo resucitado. Y luego, al congregarse a la oración y a la alabanza, esperando el descenso del Espíritu Santo, nadie parecía estar consciente del paso de la hora. Hasta Tomás estaba presente. En ningún momento sugirió el impulsivo Pedro ir a pescar durante esos 10 días. El ejemplo sentado por los apóstoles inspiró a otros a plegarse a lo que esperaban. Figuraban probablemente mujeres que habían ido a la tumba de Jesús el primer día de la Pascua, como así también las esposas de los apóstoles y de otros discípulos, porque quiero que sepan que los apóstoles, los discípulos, Pedro tuvo esposa. Yo no sé de dónde sacan de que Pedro no tuvo esposa. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 5. No tenemos derecho, este es el apóstol Pablo hablando, no tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Pedro tenía su esposa y los apóstoles del Señor tenían sus esposas y los hermanos del Señor tenían sus esposas. Esos no estaban en castidad, hermano. Cada uno de ellos tenía su propia esposa. Es significativo aquí el hecho de que en asuntos de carácter espiritual las mujeres tenían las mismas oportunidades que los hombres. María, la madre de Jesús, también ocupó su lugar, no como una persona de jerarquía superior, sino como una creyente que esperaba a su Señor. Ahora, si ellos hubiesen estado reunidos en el templo, no hubieran podido estar los varones y las mujeres juntos, porque el templo tenía lo que era el atrio para las mujeres. Las mujeres no podían estar donde estaban los varones. Por eso es que ellos se tuvieron que ir al aposento alto, porque en el aposento alto ellos estaban hombres y mujeres allí todos esperando ser revestidos del poder de lo alto. Así que ella, o sea, María, como el resto de los discípulos, reconoció la necesidad que tenía de ser bautizado en el Espíritu Santo. Los hermanos de Jesús, o sea, los hijos de María y de José, como dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, 1 Corintios 15, 7, recibieron también una unción especial. Ellos estaban allí en el aposento alto.
Amado, lo impresionante de esto es que qué cambio produjo en la vida de los hermanos del Señor ver al Cristo resucitado. Durante su ministerio terrenal se negaron a creer en el Señor Jesucristo y a veces pensaban sus hermanos que Jesús había perdido el juicio, como dice la palabra de Dios en Juan 7:5 y en Marcos 3:21. Aún en la cruz, el Señor Jesús no pudo encomendar su madre a sus hermanos, no fuese que sus burlas incrédulas ahondaran la herida del corazón de su madre. Pero el Cristo resucitado se le reveló a ellos. Ahora se habían plegado a su madre en la adoración, no como al carpintero de Nazaret, sino como a su Señor y Salvador resucitado. Todo creyente que tiene contacto con el Cristo resucitado, su vida será transformada como lo fue la vida de los hermanos del Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, este año está denominado por Dios de la plenitud divina y de tener la gloria de Dios sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo le va a revelar a muchos creyentes, se va a revelar a muchos creyentes para consagrarlos, santificarlos y hacerlos aptos para servirle como hizo con sus hermanos. Quiero decirte en esta mañana que tú eres un candidato, una candidata a ser llena o lleno del Espíritu Santo, de la gloria de Dios en este año, que el Señor dijo que sería un año inusual para la iglesia. Nosotros estamos a la expectativa de ver lo que Dios va a hacer en el transcurso de este año, que dijo que sería el 2020, sería un año inusual. Entonces estamos preparados para esperar, como esperaron los 120, recibir lo que Dios ha prometido para nosotros. Yo estoy en una continua espera. Yo solamente estoy compartiéndole a los hijos e hijas mediante estos mensajes y estudiando la palabra de Dios, orando y esperando en el Señor. Vamos a orar, amados hermanos y amigos. Queremos que el Señor sea con nosotros. Señor, anhelamos como iglesia vivir en unidad para que juntos queremos ser obedientes a tus mandatos, de tal manera que podamos conquistar todo aquello que tú has preparado para nosotros. Al igual que tus hermanos, Señor Jesús, queremos que te reveles a cada una de nuestras vidas, para que desaparezca toda duda e incredulidad, al igual que desapareció en ellos, pero que desaparezca todas aquellas cosas que hay en nuestro ego, que, Señor, no nos permiten que tú puedas de una manera especial utilizarnos como instrumento para esa unidad en el Espíritu en medio de tu iglesia. Te pedimos por toda tu iglesia aquí en nuestro país y en las naciones, para que tu propósito eterno se pueda cumplir en medio de ella. Que al igual que la iglesia del primer siglo, nosotros podamos ser como un ejército conquistador de territorios y avasalladores de las obras de las tinieblas. Señor Jesús, estamos a la expectativa de ver la mayor cosecha de alma que jamás hemos visto, la cual tú has prometido en este tiempo de la gloria postrera, antes de tu retorno. Que en este mundo, que hay mucha gente que no sabe ni en quién creer ni en quién confiar,
ellos puedan hallar en tu iglesia y en cada uno de nosotros de manera particular la esperanza para sus vidas. Señor Jesucristo, que tú puedas ser en cada creyente la esperanza de gloria que cada ser humano necesita ver y conocer. Glorifícate como tú has prometido hacerlo, porque tú prometiste que edificarías tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Edifica tu iglesia en el poder de tu resurrección, en el poder de tu gloria. Señor, en el 2015 tú dijiste que tú limpiarías tu iglesia, que tu juicio llegaría a tu iglesia y que tú la limpiarías. Limpia pues tu iglesia, porque una iglesia limpia será una iglesia de unidad, una iglesia de oración y de súplica para poder conquistar todo aquello que ya tú has concedido para nosotros en este tiempo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, por ser quien nos inspira, nos ilumina, nos dirige, nos guía y nos revela la voluntad y el propósito de Dios. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor levante su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz. En mi oración y bendición final. Espero volver a estar, Dios mediante, con ustedes en un mensaje más el próximo viernes para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el viernes, que el Señor les guarde de una manera muy especial en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.